A continuación, el diálogo. Va a moderar el doctor Alberto Perales, a quien agradecemos esta participación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como el señor presidente ha remarcado, doctor Marcel Velázquez realmente nos ha deleitado con una excelente presentación que motiva posiblemente muchas preguntas y comentarios. Así es que vamos a ceder la palabra a quienes quisieran participar. ¿Podrías tomar nota? Doctor Garmendia, doctor Bisayeu, doctor Burstein. Aquí hay varios escritores de libros, novelas. Doctor Cabeza. Bueno, damos a esta primera ronda, ¿no? Doctor Garmendia. En primer lugar, quiero saludarlo y felicitarlo por su presentación, que no solamente nos permite ampliar conocimientos sobre la literatura en este género del siglo XIX, sino que nos promueve, nos incentiva a hacer alguna investigación en ese campo. Yo me quiero referir concretamente a una novela y a una novelista, que usted la ha mencionado, que es Clorinda Mato de Turner. Primero andina, porque era cusqueña, y en segundo lugar porque ella fue precursora y activista del movimiento feminista y el movimiento indigenista. Y hago mención a su novela Ave sin nido. Ave sin nido es una denuncia a los abusos de los religiosos, de los sacerdotes. En este caso, en la novela, se trata de un obispo. Un obispo, abusando de su condición, abusa a dos mujeres diferentes, que al final y tiene dos hijos, pero que no sabían que eran hermanos. Pero al final, en el momento en que ya se iban a casar, porque se conocieron y se amaban, resulta que hay una persona que dice, si son hermanos, no se pueden casar. Y entonces estas aves no llegan a casarse, se quedan sin nido. Entonces, esta es una denuncia de esa época, tal como usted ha mencionado, y creo que vale la pena conocerla, porque pertenece al siglo XIX y realmente es, al igual que también esta otra novela del padre Orán, que también se refiere a todas estas cosas, de tal modo que yo creo que había que remarcar la importancia de esta escritora, que inclusive fue perseguida, tuvo que viajar a Buenos Aires, entre otras cosas, porque en su movimiento activista de esa época evidentemente no la apreciaban mucho y tuvo que ir a Buenos Aires por una época. Eso es lo que quería contribuir. ¿Puede responder a cada uno o esperar al final, como usted desee? Sí, sin duda. Clorinda Mato es una de las grandes escritoras del siglo XIX de la región andina, ¿no? Y si esa novela en particular que usted mencionaba, Ave sin nido, se publica en 1888, ¿no? Es probablemente la más conocida y la más importante. En esa novela en particular se ve nuevamente esta violencia de los curas, violencia sexual contra la mujer indígena, ¿no? Que es la que articula la trama y la denuncia de ella. Ella, sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, no era irreligiosa o atea. Ella estaba en contra de los malos curas y proponía una salida muy a la usanza norteamericana. Decía, los curas tienen que tener la posibilidad de casarse y eso evitaría una serie de males y desmanes, ¿no? Sobre todo en las zonas andinas. Y sobre lo último que mencionó, ella era cacerista, ¿no? Ella estaba muy vinculada al brujo de la Breña y a un periódico en particular que se llamaba Los Andes.
Entonces, después de la guerra civil entre Cáceres y Piérola, con la victoria de Piérola, se queman su imprenta, la imprenta que era el negocio familiar de ellos, la Equitativa, y atacan su casa, ¿no? Y eso es lo que provoca que ella salga del Perú y nunca más retorne, ¿no? Fue también, por supuesto, muy criticada por la iglesia, ¿no? Por justamente haber ido y por otras cosas que ya no vale el caso. Gracias por el aporte. Doctor Busayol. Doctor Velázquez, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Usted nos ha hecho saber sobre este personaje, Mariana, la joven de la familia quiteña, pero usted también nos dijo en este relato que en esta novela comparan, parece, dos familias, una de la costa y otra de la sierra. ¿Hay algún personaje femenino, joven también, en esta familia guayaquileña que tiene un destino diferente, que evoluciona de una manera diferente en su sociedad con respecto a Mariana? Me ha interesado y por eso que quisiera saber cómo es. Claro, es una novela en la cual, digamos, el núcleo está en una familia quiteña, dos hermanos, que van a tener un recorrido narrativo y moral muy distintos, ¿no? Entonces, por un lado está Mariana, que termina, digamos, atrapada en estos excesos desde la perspectiva del narrador, ¿no? De la sexualidad, y que va a tener una suerte desdichada. Y por otro lado está el hermano varón, que se va a Guayaquil, y ahí funda una familia con una mujer de Guayaquil que tiene valores completamente antagónicos a los de Mariana, ¿no? Es la típica mujer, digamos, decorosa, que está pensando en el espacio del hogar y que, digamos, seguramente satisfacía mucho los programas político-morales de las élites, ¿no? Era como el personaje positivo frente al personaje cargado con tintes negativos como Mariana, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay un personaje femenino que tiene una trayectoria antagónica casi, ¿no? Lo interesante es que el hermano se casa, empieza a prosperar, digamos, pero muere por una enfermedad, ¿no? El paludismo. Y revela, digamos, también esto que finalmente de Quito no podía surgir una nación moderna, sino que tenía que ser de Guayaquil. El autor de La Costa es guayaquileño y ponía mucho énfasis en que el lado más moderno de Ecuador estaba en Guayaquil, de ninguna manera en el Quito católico, ¿no? Represivo, etc. Hasta ahora, sí. Cuando uno no puede decir Ecuador, uno tiene que decir o Quito o Guayaquil. ¿Dónde estuviste en Quito, Guayaquil? Doctor Burstein. En primer lugar, muchas gracias al doctor Velázquez. Y quisiera preguntarle, ¿qué cosa de lo que uno entiende como una novela andina? Las expresiones literarias de los acontecimientos históricos pueden ser varias expresiones, a través del tiempo y a través de la estructura literaria. Usted como literato y como bibliotecólogo nos podría aclarar aspectos de esta naturaleza. Hay obras que reflejan determinado tipo de acontecimientos históricos, ¿no? Y otros que son relatos históricos. Otras son novelas, que son estructuras que relatan en función de determinado grado de imaginación acontecimientos determinados. Hay los ensayos, hay los relatos históricos, la historia, hay las poesías. César Vallejos era un poeta, Brais Echenique es un novelista, Miguel Gutiérrez ha sido un ensayista fundamentalmente, Vargas Llosa es un novelista. Entonces tenemos varias expresiones de estructuras literarias que son diferenciadas. Entonces, cuando hablamos nosotros de una novela andina, ¿a qué nos referimos? ¿Al autor, al acontecimiento, a la estructura? ¿Qué cosa es lo que nosotros entenderíamos como tal?
Muy buena pregunta. Sin duda la literatura tiene una vocación universal, ¿no? Una novela como un producto literario es fundamentalmente una obra artística de ficción, ¿no? ¿Y qué cosa es la ficción, no? Entramos a temas complejos. La ficción es aquello que no puede ser ni verdadero ni falso, ¿no? Un novelista no miente, pero no dice la verdad tampoco. Lo que ocurre con el adjetivo andina, lo que les he leído es un fragmento de mi tesis doctoral. Y lo que el calificativo de andina yo lo he usado por razones prácticas, ¿no? Para definir un espacio cultural fundamentalmente regido por Ecuador, Bolivia y Perú, pero sobre todo insistiendo en que en este espacio cultural se produce una apropiación y reconversión del formato novelístico hegemónico que era el de la novela europea del XIX, muy singular, donde lo que va a distinguir a las novelas andinas no es tanto que los autores sean peruanos, ecuatorianos, bolivianos, o que el mundo representado ocurra en las ciudades de Lima, Quito, o ciudades muy parecidas, digamos, ¿no? Sino que tenemos una multiconcurrencia de temporalidades y de ideologías. Tenemos ese discurso religioso tan fuerte, que ya no se nota, por ejemplo, en novelas francesas de esa época, y sin embargo tenemos también la apertura, la presencia de discursos cientificistas, positivistas, higienistas. Entonces lo andino como un espacio de encuentro conflictivo, pero a la vez muy creativo, de estas distintas ideologías de época. Doctor Cabezas. También aunarme a las felicitaciones por este tema que es, sobre todo la novela de Mariana, la entusiasmaba cada todo. Puedo conseguir unas copias por si sería bueno satisfacer, digamos, el interés. bueno, sí, claro. El doctor Suño se me adelantó a lo que quería preguntar, pero en esa misma línea quería ver, estos países llamados andinos en realidad tienen diferentes geografías, ¿no? De la costa, de la sierra, de la selva, y son culturas diferentes. Que en los últimos tiempos nos hayamos mezclado en Lima es otra cosa, pero aún mantienen esas culturas, ¿no? Y en ese sentido la pregunta era, ¿cuál era la influencia de esta cultura andina realmente, entendida como tal, ¿no? De los Andes, de la sierra en este caso? ¿Cuál era la influencia de esa cultura en las novelas que se escribían, en este caso en Lima o en Guayaquil? Ok, gracias. Efectivamente, todo adjetivo calificador es siempre insuficiente, ¿no? Ante la realidad, ¿no? El Perú en el siglo XIX era un país muy fragmentado, muy dividido. Era más fácil llegar a París que llegar al Cusco en días, ¿no? De viaje, por lo menos al inicio del XIX. Y los limeños estaban mucho más conectados, digamos, con las redes de sociabilidad y de consumo cultural europeos que con la realidad propiamente del mundo andino, ¿no? En estricto. Sin embargo, la novela, que es un formato internacional, una mercancía cultural, circula por todas las ciudades, ¿no? Mencionaba el doctor al inicio Narciso Arestegui, ¿no? Un cusqueño, publica El Padre Orán. Muchos dicen que es la primera novela en el Perú, eso no es cierto. Yo mismo he participado digamos, demostrando que hay otras novelas antes del Padre Orán, pero eso no le quita ningún valor al novelista cusqueño, ¿no? Clorinda Mato, cusqueña, Mercedes Cabello, moquehuana, ¿no? Es decir, desde distintos lugares del Perú se escriben novelas. Son personajes que además circulan, ¿no? Clorinda Mato está en Arequipa un tiempo, está en Lima, luego se va a ir a Buenos Aires, como se ha dicho. Entonces, lo andino es mucho más cosmopolita de lo que creemos o de lo que
podemos imaginar desde ahora hacia atrás, ¿no? Y lo mismo pasaba en Bolivia y en Ecuador. Hay una gran circulación, digamos, de estos autores por distintos lugares y espacios diversos. No solo andinos, no es que estuviesen afincados, digamos, en ese espacio, ¿no? Y en el caso de Ecuador, claro, es mucho más fuerte esta rivalidad que ya hemos mencionado entre Quito y Guayaquil. En el caso de Bolivia tenemos La Paz, pero tenemos Chuquisaca, tenemos Sucre, tenemos diversos lugares de los cuales se construyen y se escriben novelas y discursos culturales sobre lo nacional, ¿no? También mencionar cómo Lima, digamos, mantuvo esa actitud de hostilidad hacia el mundo andino en gran parte del siglo XIX de una manera muy violenta, ¿no? Y de ahí surge uno de nuestros grandes problemas, que es la discriminación y el racismo, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, limeño, se opone a la Confederación Perú-Boliviana, liderada por el general Santa Cruz, simplemente porque Santa Cruz es un sujeto andino, representaba intereses genuinamente andinos y porque la madre de él era una india, ¿no? Y eso ya desde la mirada limeña, criolla de Pardo, lo descalificaba. Y los limeños no tuvieron ningún empacho en sumarse a los chilenos para tumbarse a Santa Cruz. Entonces hasta ese extremo se llegaba, ¿no? Porque no soportábamos un Estado nacional que hubiese sido una gran cosa. La Confederación Perú-Boliviana, la verdadera articulación de Perú y Bolivia, nos hubiese colocado geopolíticamente en otro escenario en el siglo XIX. Y eso lo tumbamos, lo tumbaron los limeños y los chilenos, ¿no? Entonces sí, pero ahora, de alguna manera, como bien decías tú al inicio, Lima se ha andinizado. Lima es hoy la ciudad quechohablante más grande del mundo. Se calcula que hay 700.000 hablantes de quechua acá. No hay esa cantidad ni en Ayacucho, ni en Cusco, ni en Quito. Entonces ha cambiado completamente las coordenadas, ¿no? Finalmente yo creo que sin duda lo andino sigue siendo, con todas las insuficiencias, un mejor adjetivo para describir nuestra cultura que cualquier otro. Sí, doctor Borsen. Una última pregunta en relación con el concepto de novela. El área médica, la profesión médica está muy vinculada con la literatura y tenemos muchos escritores del área médica que han contribuido con información literaria al conocimiento de diferentes cosas. Hugo Pesce escribió Latitudes de Silencio en relación con la vida en los Andes. ¿Pero esto es novelista o es un relator? ¿No? El doctor Cabezas nos ha escrito algunos libros relacionados con experiencias vitales muy interesantes, ¿no? Son cuentos cortos, son cuentos, son novelas. ¿Cuál es la contribución y cuál es el área que nosotros podríamos, desde el punto de vista de la catalogación informativa, ¿no?, ubicar como novelas, como relatos, como historia, Basadre, ¿no?, y otras manifestaciones, pero que en alguna forma hay que estimularlas? Y quizá la docencia universitaria podría orientar la inquietud intelectual, en este caso de los médicos, para que produzcan. Es lo que nos hablaba ayer en una conferencia que tuvimos conjunta con la Academia de Medicina del doctor Perales. Hay que tratar de despertar la inquietud intelectual de los profesores para que los contagien a sus alumnos y que tengan una vida espiritual rica. Y a través de estas manifestaciones literarias se puede enriquecer la contribución que los médicos, que los profesionales dan a la sociedad, y no dejar a los políticos de una baja monta que conduzcan al país, sino a los intelectuales, al cerebro de la sociedad que conduzca al país, no que sea al revés, que sean los pies los que comandan. Sí, no puedo dejar sino sin duda, coincidir plenamente con lo último que ha dicho, ¿no? Es muy penoso lo que pasa en nuestro país y estaba pensando cómo cuando leía los adjetivos de González Prada se podían aplicar con absoluta precisión a la clase política que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? O por lo menos a casi la totalidad de esa clase política. Sobre lo otro, ¿no? Siempre en literatura se ha intentado clasificar, ¿no? ¿Qué cosa es un cuento? ¿Qué cosa es una novela? ¿Dónde está el límite, no? Hay cuentos largos, hay novelas cortas. En fin, es complicado, digamos, hacer la división simplemente por la materialidad del texto. Pero se entiende que un cuento
tiene pocos personajes, que tiene un solo conflicto y tiene una tensión que avanza de manera incesante, ¿no? Como una línea en diagonal hacia arriba y que luego va a haber un desenlace y acabó. Mientras que una novela es siempre más compleja porque hay varias líneas argumentales, varias tensiones, varios personajes y la tensión puede subir y bajar, ¿no? También se piensa que una distinción es que el cuento está escrito con mayor intensidad, con mayor trabajo artístico sobre él, porque al ser más breve se nota y eso le permite, digamos, tener una mayor fuerza semántica, ¿no? De crear más significados. Y una novela, en cambio, puede usar lenguajes más comunes, menos artísticos, por lo menos en algunos momentos, sin que eso la afecte en su totalidad. El carácter, sin embargo, de lo literario va más allá de la documentación o del registro, ¿no? Claro, acá me interesaba a mí un poco articular estas imágenes de la medicina que aparecían en las novelas andinas, pero no se puede dejar de reconocer que la literatura como parte, digamos, del arte, ¿no? Nos ofrece un tipo de conocimiento que va más allá del meramente representacional, del meramente objetivo, ¿no? Una novela puede decirnos mucho sobre una experiencia de vida, puede decirnos mucho sobre una práctica o una costumbre social, sobre un problema político, sin duda, pero lo distintivo de la novela va a ser siempre crear un conocimiento que vaya más allá del paradigma mimético verosímil, de la representación mera de las cosas, ¿no? Esa pequeña chispa que nos engancha cuando leemos una novela tiene que ver con eso, ¿no? Y nos ofrece un conocimiento distinto que nos ilumina, por supuesto, en tanto nuestra condición humana y nuestra colectividad. Vamos a hacer una segunda ronda de participantes. Primero el doctor Bucelleo, después el doctor Ticona. ¿Alguien más ha pedido la palabra o desea? Bueno, doctor Bucelleo. Doctor, si bien no pertenece al siglo que usted al siglo XIX, a mí me impresionó mucho la lectura de un autor peruano, que lo leí en la época del colegio, que reflejaba también el mundo andino con personajes muy duros, ¿no? Que era Ventura García Calderón. Y yo no sé si es que usted ha hecho una revisión y ver qué personajes degradados, personajes sufrientes hay en la novela de este autor, ¿no? Sí, yo trabajo en lo que se llama el largo siglo XIX, entonces voy entre 1780 y 1920 en mis temas de especialidad, entonces sí, conozco, por supuesto, a Ventura García Calderón. Tiene un famoso libro que se llama La venganza del cóndor, ¿no? Y ahí él incluyó una serie de relatos sobre el mundo andino, como La llama blanca, ¿no es cierto? Que es un relato que impresiona, yo también lo leí de niño, ¿no? Y otros, ¿no? En los cuales, digamos, se muestra, digamos, una lógica de los acontecimientos de los personajes andinos en un diálogo con la naturaleza y los animales que no tiene el personaje occidental, criollo urbano, ¿no? Y que tiene una lógica, pues, de instrumentalización tecnológica, de dominación, y al final son esos personajes los que se vengan, ¿no? A través de estas fuerzas, digamos, de la naturaleza o de los propios animales. En La llama blanca, por ejemplo, un hacendado castiga, digamos, a sus indios porque sospecha que ellos tienen sexo con la llama, que tienen prácticas bestiales, y esta llama lo escupe y le genera primero una pequeña reacción, digamos, ¿no? Dermatológica, pero que se va complicando y al final muere, ¿no? En el vuelo de los La venganza del cóndor, es una persona también tirana que golpea a los indios, y cuando están en unos desfiladeros, de pronto unos cóndores lo golpean a este personaje y cae y rueda y muere, ¿no? Entonces esas dinámicas, ¿no? Tan violentas, tan duras, como usted decía, se ven en esa novela, y que en ese conjunto de cuentos que tuvo un gran éxito, ¿no? En París, en muchos lugares.
Incluso Ventura García Calderón fue nuestro primer candidato a premio Nobel. Pudo ser premio Nobel, estuvo, digamos, en la terna final y no lo fue. Tenía una gran ascendencia en los círculos europeos en las primeras décadas del siglo XX. Doctor Ticona. Sí, doctor Velázquez, igualmente felicitarlo y bueno, me siento yo muy complacido de estar en esta reunión. Dígame, o sea, el autor, en base a su observación, a su sensibilidad, se motiva y escribe, pero lo hace con una intencionalidad también social, es meramente individual de escribir. Y en este sentido, las novelas del siglo XIX, ¿qué tanto contribuyeron en su momento a nuestra sociedad o estas fueron reconocidas posteriormente? ¿Cuál es ese impacto que tuvieron ellas en nuestra sociedad? Sí, bueno, yo creo que las novelas del siglo XIX en la mayoría de los casos tienen una clara voluntad político-social, digamos, ¿no? O sea, lo estético está, pero no tiene la importancia y la relevancia que tiene, digamos, en las novelas contemporáneas. Estos novelistas están muy preocupados por sus comunidades, por sus sociedades, ¿no? Y tratan de expresar esos problemas y de contribuir a una mejor comprensión de la realidad, ¿no? Yo diría que el impacto de las novelas del 19 es cualitativo, ¿no? No es un impacto masivo, porque como es obvio no había pues una audiencia de lectores masiva, pero sí impactan en las élites, en los que toman decisiones, en las clases profesionales, y eso va modificando la mirada sobre la propia comunidad social, ¿no? Una novela como Ave sin Nido tuvo varias ediciones, se tradujo al inglés, al francés, entonces todo eso evidentemente llamó la atención de muchos que la leyeron y empezaron a mirar el mundo andino de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que sí tuvieron un impacto, aunque con estas características. Bueno, nadie más, ¿no? Doctor Velázquez, realmente su presentación no solamente ha sido excelente, sino muy motivadora para un objetivo que tiene la Academia desde hace largo tiempo, y es que en la inteligencia peruana, en la cultura de nuestro país, estamos en realidad perdiendo fuerza porque nuestros poderes andan muy divididos. Y me refiero en este caso a los poderes intelectuales. Tenemos varias academias, pero cada una funciona un poco separada de la otra. Y vea usted qué riqueza es tener a una persona que participa del mundo de la literatura, y cuántas coincidencias hay con la Academia Nacional de Medicina. Esto me lleva a pensar que su trabajo puede ser analizado desde varios niveles de examen. Uno de ellos, obviamente, es un análisis de la literatura. Y aquí me hace usted recordar a lo que dijo Jean-Paul Sartre y también Vargas Llosa, que la literatura es una historia adelantada a los tiempos. El novelista percibe la realidad de su sociedad y plantea los problemas antes de que la mayoría se dé cuenta. Y no solamente plantea el problema, sino que intenta por lo menos dar líneas a la posible solución. Lo que usted ha planteado en su relato son problemas de esa época, que fueron percibidos por todos estos novelistas que usted ha revisado. Pero, por otro lado, hay también una teoría sobre la existencia del universo. Y en esta teoría se plantean que hay 10 fuerzas físicas que gravitan sobre todas las cosas que existen en el universo. Pero en general se pueden agrupar en fuerzas que tienden a cohesionar el universo y en fuerzas que tienden a lo contrario. A unas les llaman a las primeras negentrópicas y a las segundas entrópicas. Y que esto sucede en todo ser vivo.
y que la enfermedad se produce en el ser humano cuando las fuerzas negentrópicas se debilitan por diversas razones y las fuerzas entrópicas toman el comando de lo que es el cuerpo. Esto es importante porque la sociedad, como elemento, como una superestructura de los seres humanos, está también afectada por esas fuerzas. Entonces las fuerzas que tratan de cohesionar a la sociedad van dirigidas un poco al bien de todos. Y las fuerzas que van en oposición contraria van a producir una serie de crisis, de problemas que nosotros llamamos sociales. Y creo que ahí quisiera yo introducir un poco mi punto de vista, mirar su trabajo desde ese ángulo, porque usted me ha hecho reflexionar sobre la psiquiatría. Los aspectos psiquiátricos que usted ha señalado son realmente importantes. Y ha tocado usted un tema que se vincula a un problema social actual de salud mental sumamente importante, que es el problema del feminicidio, que lo estamos viviendo, caramba, ya con los ojos bastante alertas, porque cada vez más se producen este tipo de fenómenos. Y vea usted que en lo que usted nos ha narrado, usted habla de la histeria. Efectivamente, la histeria en el siglo XIX fue un cuadro clínico muy prevalente, porque además tenía una característica: no había explicación orgánica, física, para poder decir a esto se debe esta enfermedad. Se sabía que era una enfermedad mental, pero la histeria era polimórfica, podía traducirse en síntomas de cualquier otro órgano. De tal manera que cuando no se encontraba una etiología médica, se decía, este es un histérico. Y la máxima expresión de la histeria era el ataque histérico, que muchos psiquiatras lo consideraron una forma de cómo, sobre todo las mujeres eran más afectadas a la histeria, era una forma como la mujer en su ataque histérico tenía un orgasmo sexual. O sea, desde el punto de vista psicoanalítico le adjudicaban una teoría sexual a la etiología. Ese cuadro que era tan prevalente actualmente ya casi no se ve. Y cuando se ve en poblaciones rurales, donde el nivel de educación es muy bajo, el nivel socioeconómico es muy bajo, pero prácticamente en las ciudades nosotros ya no vemos ese tipo de histeria. Y entonces acá viene una cosa que me parece muy importante. Y es que usted ha señalado en los relatos de los libros que ha presentado un aspecto ético. Y ese aspecto ético está vinculado al rechazo de una sexualidad, particularmente en personas que no deberían ser sujetos de tal cosa, los sacerdotes. La ética, en el fondo, es un mecanismo social que trata de mantener la sobrevivencia del pueblo para que la humanidad siga avanzando. La humanidad ha aprendido a hacer ética para poder dejar de hacerse daño y poder seguir hacia un objetivo común. Y en este sentido, si uno revisa lo que usted ha señalado, uno puede percibir el odio que sentía el hombre frente a la mujer degradada, que lo va a estimular a pecar, diríamos. Es como si para el hombre, colectivamente y de manera totalmente inconsciente, la mujer fuera un peligro, la mujer fuera la serpiente, la mujer fuera aquello que viene a condenarlo y por lo tanto tiene que protegerse. O sea, él es prácticamente libre de culpa, la mujer es la culpable. Y vean ustedes cómo esta gran fuerza colectiva se ve ahora en feminicidios, porque hay un odio que se expresa en el feminicidio que realmente ya no depende solamente de un problema de pareja.
aquí hay algo más que se ha incubado por muchos años y que se expresa ahora en esta solución que podríamos decir para el hombre que la comete justa, porque él se cree justo en matar a esa persona que lo está engañando. Pero estamos viendo pues que es un problema que va más allá de solamente lo psiquiátrico, ¿no? Entonces, no quiero extenderme mucho en esto, pero creo que su presencia y su mensaje podría ser muy valioso si algunos académicos que les interesa la literatura y que conocen mucho la medicina, hay varios que me están mirando acá que podrían participar, sería realmente bien valioso que pudieran trabajar con usted en algún tema que podría dar una cercanía a la academia que estamos tratando de que se reúnan y podamos contribuir al desarrollo de la ciencia y la cultura en el país. Dicho esto, le reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones. Invito al señor presidente a las palabras finales.